Si hay un tema del que a muchos no les gusta hablar y parece un tabú en el debate argentino, es la reforma laboral. La reforma laboral. Reforma laboral. Reforma laboral. Reforma laboral. Reforma laboral. Reforma laboral. En nombre de la defensa de los trabajadores, no quieren discutir la reforma laboral porque dicen que es precarizar, aumentar la informalidad y defender los intereses de grandes empresarios. La pregunta es, ¿qué intereses de verdad defendemos cuando defendemos esta ley actual? Si desde hace 11 años el empleo privado en Argentina no crece, si además solo 2 de cada 10 argentinos en edad de trabajar tienen trabajo en el sector privado formal. Lo único que aumentó en los últimos años es la informalidad y el cuentapropismo. ¿De qué hablamos cuando hablamos de reforma laboral? ¿Por qué nos hace tanto ruido hablar de este tema? ¿Cuáles son los cambios que tenemos que hacer para volver a poner las cosas en su lugar? En este video trabajamos para responder todas esas preguntas. Para entender el mercado laboral argentino tenemos que saber dónde estamos parados hoy. Y para eso lo más importante son los datos. ¿Cómo se compone nuestro mercado laboral? De cada 100 argentinos, 46 están activos y 54 están inactivos. Estos son aquellos que no tienen trabajo, ya sea porque no están en edad o condiciones de trabajar o porque no lo buscan activamente. Es decir, una distribución casi mitad y mitad. Entremos a ver qué pasa entre los 46 que están activos. De ellos, 43 están ocupados y 3 desocupados. Estos 3 desocupados son los que se reportan como el 7% de desocupación. Pero ojo, que este número es bastante engañoso, porque dentro de los inactivos hay 21 que están en edad de trabajar y no lo hacen. Entremos a ver ahora qué pasa dentro de los 43 que sí están ocupados. De esos, 13 son formales privados, es decir, trabajadores registrados que se encuentran en relación de dependencia con empresas del sector privado. 12 son cuentapropistas, trabajadores que realizan una actividad de manera independiente. 11 son informales y 7 son formales en el sector público. En otras palabras, solo 6 millones de argentinos se encuentran trabajando en relación de dependencia en el sector formal privado. Y quiero dejarles un dato más para que tengan en cuenta. Hace 11 años que el empleo privado formal en la Argentina no crece. En los últimos 11 años, el empleo informal creció un 44%, el cuentapropismo un 30%, el empleo público formal un 26%, pero mientras tanto, el empleo formal privado se mantuvo estancado. Y si consideramos el crecimiento de la población, la tasa real de generación de empleo es mucho menor. Esto dicen los datos. En un rato vamos a ver qué hay detrás de estos números. Y vamos a empezar con una charla con Dante Sica, ex ministro de Producción de nuestro gobierno y socio fundador de la consultora ABCEP, que va a responder algunas de nuestras preguntas. Bueno, gracias Dante por esta entrevista y el tema que nos ocupa es el mercado laboral. Arranco con una pregunta que hace poco disparó un poco todo este trabajo que venimos haciendo. Hace casi 12 años que en la Argentina no se genera empleo formal de calidad. ¿Por qué? Yo creo que las raíces ahí tenemos que mirarlas por varios factores. El primero es problemas de atraso en términos de si querés, la puesta en vigencia de nuevas normas laborales que le impide reflejar la dinámica de la creación de nuevos puestos de trabajo y de nuevas formas de trabajo que las reglamentaciones, por ser tan rígidas, no los logran captar y generan costos muy fuertes que hace que de alguna manera se traten de evadir. Por el otro lado tenés, si querés, todo lo que hace a la esfera del mundo financiero, que genera pocas capacidades desde el punto de vista de financiamiento, que presiona y que impide la creación de más empresas formales. Entonces te diría que estas 3 cuestiones, sumado también a algún tema estructural que está relacionado con el sistema educativo en términos de las faltas de habilidades, pero mirando el tema fiscal, mirando lo que tiene que ver con el mundo laboral y la esfera financiera, creo que eso explica en parte lo que ha sido la incapacidad de tener una economía que con pérdida de productividad y con tan baja tasa de crecimiento genere empleo formal. Así como dijo Dante, y hemos escuchado tantas veces a Hernán Lacunza, nuestro economista en jefe, la macro manda. Si no bajamos la inflación, estabilizamos la economía, abrimos nuevos canales de financiamiento, buscamos nuevos mercados, el trabajo va a seguir estancado. Pero con la macro sola no alcanza. Junto a decenas de argentinos a lo largo de muchos meses, charlamos e identificamos 4 problemas que tiene el mercado laboral que cualquier reforma laboral tiene que abordar. El primero,
Las leyes son obsoletas. Tenemos legislaciones vigentes desde la dictadura. El mundo cambió. Y no solo cambió, sino que sigue cambiando. Si no tenemos capacidad de adaptar rápido nuestras regulaciones, los trenes nos van a seguir pasando por el costado. Segundo, Argentina tiene una de las tasas de conflictividad laboral más altas del mundo. Según la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, el año pasado se iniciaron 80.000 juicios laborales por accidentes de trabajo. Solo se resolvió el 15%, una de las tasas de resolución más bajas de la última década. Esto no cuenta los innumerables juicios por despidos que afectan sobre todo a las pymes hasta el punto de hacerlas quebrar. Tercero, las cargas laborales. Según la OCDE, la Argentina tiene una de las cargas laborales más altas del mundo. Para que un empleado reciba 100 pesos, el empleador tiene que pagar 150. Y cuarto, la educación. Vamos a ver cómo a las empresas y a las pymes de cualquier sector se les hace cada vez más difícil encontrar empleados con la calificación que necesitan. Entremos a ver uno por uno. A lo largo de nuestra historia ha habido numerosas reformas sobre la legislación laboral. Y me quiero detener en la ley de 1976 porque menos del 20% de sus 280 artículos fueron modificados. ¿Cuáles son los colores más hermosos que tiene la Argentina? Esos son. Esos que creó mi amado Belgrano. Estos, los de la bandera nacional. La primera transmisión en televisión color fue en 1980, la primera conexión a internet en 1987, la primera llamada celular en 1989. Todos estos avances tecnológicos, que hoy nos parecen obvios y muy lejanos, fueron posteriores a la ley de contrato de trabajo. En todas estas décadas es innegable que el mundo cambió, y que cambió cada vez más rápido. No se puede tapar el sol con la mano y decir que los trabajadores y el trabajo no cambiaron, sobre todo con la aceleración de nuevas tecnologías. Y esas nuevas tecnologías trajeron nuevos empleos que antes no existían. Para entender más sobre este tema, me reuní con Brian y con Osvaldo. Los dos son trabajadores de aplicaciones de envíos a domicilio y transportes de pasajeros. Gente que a veces va a pedir y dice, no voy a pedir a esta empresa porque los trabajadores están en negro, están precarizados, no tienen obra social, no están bien, no les dan un empleo formal. ¿Vos coincidís con eso? No, yo pago mi monotributo y bueno, tengo los aportes, cumplo con todo yo y tengo el trabajo. Si te ofrecieran un trabajo en blanco en otro lugar, ¿lo aceptarías? No, yo a mí me ofrecieron. ofrecieron? Sí, para ir con la moto también a recorrer los tachos de basura. Yo dije que no. ¿Vos estás inscrito como monotributista? Sí, como monotributista. ¿Tus compañeros también? Todos tenemos que tener monotributo. Es lo único que hay que tener es el monotributo para trabajar. ¿Cómo es el régimen de contratación? ¿Te cobran una comisión? ¿Cómo Sí, te cobran una comisión y un porcentaje que le llaman ellos de tasa para la mantención de la plataforma, que forma parte, digamos, de un poquito más de esa comisión, digamos. Y bueno, después lo que uno paga por ser monotributista, pero eso es particular de cada uno por el hecho de brindar una prestación. Y ya cuando termina el viaje, automáticamente ya te dicen cuál es la parte que va a la empresa y cuál es la parte que a vos te corresponde. Y después son muy pulcros con el tema de los pagos. Los pagos. Sí, totalmente. ¿Te pagan a fin de mes? ¿Cómo es? No. Yo, por ejemplo, trabajo en la semana de lunes a domingo. El día domingo a las 23:59 se corta. Entonces todo lo facturado, el día miércoles ya me pasan la facturación y durante el transcurso del día, salvo que el miércoles caiga algún feriado o alguna cosa esa que se traspasa al día siguiente, es religioso con el tema del pago. Estamos frente a la irrupción de nuevos empleos como los que acabamos de ver. Estos empleos se potenciaron durante la pandemia y no pueden verse encapsulados por una legislación laboral que se pensó en el siglo pasado. En estos empleos los trabajadores definen sus propios horarios. Con un usuario entran en una plataforma y definen cuándo empieza y cuándo termina su jornada laboral. Lamentablemente, como la legislación laboral no está actualizada, muchas contrataciones se hacen por fuera de la legislación vigente.
Y esto perjudica y desprotege a los trabajadores de estos empleos y también a sus empleadores. Me junté para seguir hablando con Leonardo y Gonzalo, dos programadores que se ven afectados por el atraso de esta normativa. Bueno, nada, Identitic fue como la primera empresa que hice. Ahora estamos trabajando en otra empresa llamada Hashi, que es como de criptomonedas. Hashi significa puente en japonés. Nosotros somos como el puente humano al mundo de las criptomonedas, entonces cerraba por todos lados. ¿Y cuántas personas trabajan acá en Hoy Hashi? trabajan 11 personas y ahora estamos en pleno crecimiento tratando de contratar más gente. Contame cómo es este mercado laboral que es distinto al tradicional, porque vos ya arrancaste y me dijiste, bueno, esto es medio híbrido, venimos algunos días acá, otros días de casa, ¿cómo es? Y es muy distinto a la típica oficina o típico banco que contrata bajo una modalidad como antigua, nosotros le llamamos, o sea, entre comillas, porque primero el sueldo es en criptomonedas estables, o sea, que la paridad se mantiene 1 a 1 con el dólar. ¿Cobran en cripto? Sí, cobramos en cripto y hay mucha como flexibilidad, o sea, no obligamos a los colaboradores a estar 8 horas en una oficina siempre, sino que vos trabajás de tu casa desde cualquier parte del mundo y hoy hay 3 países distintos, o sea, de colaboradores dentro de la empresa y de provincias hay como 5 también distintas, o sea, es como hay bastante flexibilidad. Entonces eso es como lo que nos destaca. Y ahora que te acostumbraste, que tenés todo armado en tu cuarto, Sí. digo, que ya hace 2 años que estás trabajando así, que además de tener tu trabajo formal con la empresa esta de Uruguay, tenés el emprendimiento y haces otros proyectos, si alguien viniera y te dijera, bueno, lo mismo que ganas hoy, vas a un trabajo de oficina, dejar esta mecánica de laburo, ¿lo tomarías, no lo tomarías? ¿O te gusta esta forma de trabajo? No la tomaría. ¿No la tomarías? Me gusta y priorizo la flexibilidad a la hora de trabajar. Esto que también lo aprendí por el mundo IT, de trabajar por objetivos y no por horas. Creo que se vuelve como más eficiente, más cómodo, más saludable que estar cumpliendo horas y demás. Incluso, bueno, esto de la flexibilidad me permite justamente abarcar no solo el trabajo de la empresa, sino, bueno, el emprendimiento o los proyectos freelance. Así que no lo cambiaría. Además de tener que adaptar la legislación laboral vigente para empleos que no existían hace 50 años, la ley actual está llena de anacronismos. Miren este ejemplo de la Ley 20.744. Artículo 174. Las mujeres que trabajen en horas de la mañana y de la tarde dispondrán de un descanso de 2 horas al mediodía. Volvamos a nuestra conversación con Dante. Si tuviéramos que analizar, digamos, una reforma, una modificación de las leyes laborales considerando estos nuevos empleos, ¿pensás que hay que pensar algo distinto al monotributo y distinto a la categoría tradicional para contemplar ese tipo de trabajos, para que tengan más beneficios que hoy no tienen? Sí, claramente. El enfoque de, si querés, los marcos legales del sistema tiende más a proteger los derechos del trabajador más que el puesto de trabajo. Y en eso tenemos que de alguna manera mirar lo que está haciendo el mundo. Argentina se ha quedado, si querés, muy encapsulada. Nosotros tenemos 2 categorías nada más, dependientes y trabajadores autónomos. Entonces, esas 2 categorías que después tienen que ser interpretadas desde el punto de vista legal, no te permiten absorber, no te permiten acompañar estos cambios que estamos observando. Nosotros tenemos que mirar lo que está haciendo el mundo, tenemos los trabajadores de plataforma, tenemos que generar categorías que tengan que ver o contratos que tengan que ver con los trabajadores autónomos, pero que a veces son económicamente dependientes de ciertas actividades, como para poder cubrir. Y tenemos que ser muy, aunque esta palabra a algunos les duela, tenemos que ser muy flexibles, porque el mundo que vivimos laboral, los nuevos modelos de negocios, tienden a esa flexibilidad, tienden a ese movimiento. Tenemos que sacar, si querés, la cabeza, no de esconder la cabeza como el avestruz por una cuestión ideológica, y tenemos que ver cómo podemos generar un marco laboral que proteja, que genere derechos a los trabajadores, pero que los acompañe a las empresas y a los trabajadores en la creación de valor en una economía que está en modelos de negocios que a través de la tecnología, las nuevas incorporaciones, está cambiando fuertemente. En la primera parte de la reforma laboral nos enfrentamos a un dilema muy claro. O dejamos las cosas como están y con las rigideces actuales miles de trabajadores que obtuvieron nuevos empleos con el avance de la tecnología se quedan afuera. O generamos un nuevo proyecto que involucre nuevas contrataciones, nuevas figuras laborales que pueda comprender a estos nuevos trabajos. Con nuestros equipos técnicos estamos trabajando en un proyecto de ley que sí los tenga en cuenta. En los últimos meses visité decenas de pymes en toda la Argentina.
Sin importar el sector, todas me decían lo mismo. Podría tener un trabajador más, pero tengo miedo de contratarlo. El 70% del empleo en la Argentina lo generan las pymes. No puede ser que teniendo miles de empresas a disposición para generar más trabajo, no podamos hacerlo porque hay miedo y riesgo en la contratación. ¿Pero por qué pasa esto? Seguramente escuchaste hablar en la Argentina de la industria del juicio, que hace que la conflictividad laboral de nuestro país sea altísima. Si bien hay muchos que dicen que esta industria del juicio no existe por cuestiones ideológicas, los datos son contundentes. Según un informe de la Fundación Observatorio PYME, de cada 10 contratados que tenga una pyme, seguramente tendrá un juicio laboral. Pero además el 60% de las empresas relevadas dijeron que lo que más pesa a la hora de decidir una nueva contratación es el riesgo de juicio laboral. El año pasado se iniciaron 80.000 juicios laborales y solamente se resolvió el 15%. Eso va acumulando un stock de 300.000 demandas que están colapsando el sistema judicial. Hay audiencias programadas para el 2025. Ahora bien, el tema que más preocupa a las pymes es otra causal de juicio, que son los juicios por indemnización por despido. Son emprendedores, dueños de pequeñas y medianas empresas, que por un juicio laboral lo pierden todo. ¿Pesa mucho también la amenaza de juicio laboral? Tremendo, tremendo. ¿Has tenido? Sí, que he tenido y me costó un auto. ¿Un auto? Un auto me costó. Hace mucho tiempo me costó mi auto, no era 0 kilómetros, pero era mi auto, lo tuve que vender. Entonces, yo creo que son leyes que son antiguas, no digo que haya una ley que desproteja al trabajador, por Dios. El trabajador también tiene que estar cubierto. Pero hay, en el mundo, en América, hay formatos que se pueden hacer cubriendo al trabajador y cubriendo al empleador. La fábrica fue tomada y hoy estamos en las puertas de tener que pagar la indemnización a todos esos que son más de 90 personas. El objetivo es volver a tener una empresa grande, a pesar de los golpes que recibimos. Un riesgo grande tomar a alguien sin saber, por más que vos tenés trabajo en el momento, si llega a bajar el trabajo, El problema que plantean las pymes es bastante sencillo. Si el costo de salida es alto, el ingreso también lo es. Y esto genera una enorme incertidumbre a la hora de decidir contratar a alguien y por lo tanto se genera menos trabajo. Para conocer su mirada sobre este tema, hablé con Daniel Funes de Rioja, que es presidente de la Unión Industrial Argentina, y también con Julián de Diego, abogado especializado en Derecho Laboral. Se habla todo el tiempo de la industria del juicio laboral en la Argentina. ¿Realmente hay más juicios en Argentina que en otros países? Yo diría que en cantidad, por habitante o por población laboral, sí. Y fundamentalmente, ¿por qué se hace juicio laboral en la Argentina? ¿Cuáles son las causas más frecuentes? A ver, no es tanto por el despido, digamos, hay algunas perversiones del sistema. Y empieza el juicio por la industria de la multa. Si me dieron celular, si me daban auto, si me daban la cochera o algún programa llamémosle de gratificación como vacaciones o cosas por el estilo. Bueno, todo esto es remuneración, no fue computada como tal o una gratificación que no era una gratificación permanente y entonces voy por las multas. Y cuando voy por las multas es un descalabro. Ahí es un descalabro. Primero porque a una pyme de 10 trabajadores, un juicio la termina. Ha crecido durante los últimos 10, 12 años un tipo de juicio que asocia al reclamo laboral propiamente dicho, generalmente un reclamo por despido, las multas de la ley 24.013 y 25.323, que son multas que se deberían aplicar a aquellas prestaciones que se pagan al trabajador que están fuera de los recibos, o sea, en negro, como se le dice vulgarmente. ¿Y qué han interpretado los jueces? Que, por ejemplo, el celular que se le provee a un ejecutivo para sus comunicaciones, que hoy son básicas e imprescindibles, o la notebook, o los gastos y el otorgamiento de un vehículo para su desplazamiento, son remuneración encubierta. Entonces, al sacar esta conclusión de que no forman parte de la remuneración
digamos, entre comillas, que está registrada, se activan todas las multas. Entonces, duplican la indemnización por despido y generan una multa del 25% de todas las sumas consideradas no registradas, con lo cual un juicio que generalmente son 10 sueldos, que son 10 años de antigüedad, se convierte en una demanda de 30 sueldos, 40 sueldos, potencian sus reclamos sobre la base de la utilización de estos mecanismos. Planteado el problema, vayamos al grano y busquemos las soluciones. Empecemos por el sistema de indemnizaciones. Actualmente se debaten distintas reformas al sistema de indemnizaciones. Algunos proponen un cambio que se llama CGI, Sistema de Seguro para la Indemnización. Un grupo de empresarios, llamándolo Mochila Argentina, se inspiraron en el modelo austríaco de indemnización. De acuerdo a este modelo, los trabajadores que pierden su trabajo o que renuncian cobran un monto mensual equivalente al último salario que cobraron durante el tiempo del periodo trabajado. El aporte a este fondo lo hacen los empresarios mientras dura su condición de trabajador. Un régimen similar funciona en la industria de construcción argentina. Cada empleador hace un aporte mensual obligatorio a la cuenta del trabajador. Este aporte se libera en el banco cuando termina la relación laboral. Esta reforma plantea dos problemas. El primero es el aumento de las cargas laborales para los que generan trabajo, porque tienen que pagar un aporte adicional que hoy no está previsto para una indemnización futura. El segundo problema que plantea es que en un contexto de alta informalidad como en la Argentina, esto genera o puede generar incentivos perversos para el despido. Otros proponen una reforma inspirada en el modelo danés. Es el seguro de desempleo. Este seguro se financia 2/3 por parte del Estado y 1/3 por parte de los trabajadores mientras se mantienen activos. Mientras cobran el seguro de desempleo, tienen que capacitarse laboralmente, buscar activamente trabajo y además haber trabajado un año de los 3 últimos. El problema que plantea este esquema es cómo hace el Estado para financiarlo. El tercer conjunto de reformas tiene que ver con la subjetividad en el cálculo de los montos de las indemnizaciones y con el porcentaje que se llevan los abogados de estos litigios. Hoy gran parte de la industria del juicio se sustenta en esas multas que nada tienen que ver con la indemnización del trabajador, que tiene que ser el equivalente a un mes de sueldo por cada año trabajado, el mejor mes de sueldo. Ahora bien, esas multas distorsionan el cálculo de la indemnización, aumentan el costo de los juicios laborales y a quien más beneficia es a los abogados que buscan incrementarlas. Lo que una reforma debe asegurar es, primero, que el concepto de salario esté claro, que no incluya conceptos equivocados que distorsionen el cálculo de la indemnización. Y en segundo lugar, es que las multas que se cobran en el juicio no vayan a los abogados, sino al Estado, para no generar malos incentivos. Lo que es seguro es que necesitamos reformar el sistema laboral hoy, para que un juicio laboral no ponga una pyme al borde de la quiebra. Y al mismo tiempo, tenemos que generar trabajo. Otro de los temas que caracteriza el mercado laboral de la Argentina es la alta carga impositiva. Según la OCDE, la Argentina es el país de América Latina con mayor carga fiscal sobre el salario, de un 35% versus un 21% promedio. De cada 100 pesos que paga el empleador, solamente 65 pesos llegan al empleado. Esto hace que el costo laboral sea enorme. El sueldo bruto se compone de sueldo neto, más aportes personales, más contribuciones patronales y otros aportes que hace el empleador como RT, viáticos, entre otros. La diferencia entre lo que se paga y lo que efectivamente percibe el empleado genera enormes distorsiones en la economía. La mayoría de las empresas que visualizan, y sobre todo esto pasa mucho en el interior del país, que no están en condiciones de afrontar el trabajo registrado, se refugian en el trabajo en negro, porque si tuviesen que pagar los impuestos al trabajo que hoy están vigentes en la Argentina, su negocio sería inviable. Parece increíble lo que voy a decir, pero si yo a una persona le pago 1.000 pesos de sueldo bruto y le pago todos los impuestos, el trabajador cobra más o menos 700 pesos de esos 1.000 y a mí me cuesta 2.000 pesos. Entre las contribuciones patronales, el aguinaldo, las vacaciones, las licencias, etcétera, me cuesta 2.000 pesos. O sea, la legislación tiene que tener un mecanismo de adecuación que no haya una distorsión tan grande entre el costo final, 2.000, y los 700 pesos. Fíjate vos, 700 pesos sobre 2.000 es un tercio del costo laboral el que va al bolsillo del trabajador.
La informalidad alta se explica justamente por la diferencia entre lo que el trabajador recibe y las enormes contribuciones que el empleador tiene que pagar. Pero al mismo tiempo es difícil cambiar este sistema porque esas contribuciones van a la seguridad social y son muy pocas las personas que lo hacen. Por eso es clave los regímenes de promoción para la formalización del trabajo que tenemos que implementar. De este tema también hablamos con Daniel. ¿Crees que además de reformas que clarifiquen o disminuyan la litigiosidad laboral, que es uno de los problemas que tienen muchas pymes, sobre todo al momento de tomar empleo, otro camino es la disminución de cargas laborales, que eso facilitaría el incremento de trabajo en blanco? Sí, no me cabe la menor duda. Los impuestos en la Argentina son altos, entonces hemos dicho basta de impuestos a la economía formal. Y en el tema de cargas sociales también porque exportamos impuestos al trabajo. Y cuando uno habla de impuestos al trabajo, primero, para las pymes cuando quedan muy marginales, terminan teniendo, o estando informales o estando medio informales. Hay muchas fábricas donde la gente te dice, no, las horas extras en blanco no las trabajo, porque entro a pagar impuestos a las ganancias. Claro. Y la verdad tienen razón, desde el punto de vista humano, totalmente tienen razón. Ahora, ¿qué dejamos? ¿En offside la empresa o reconocemos eso y reformulamos un poco todo el tema de cargas sociales y la fiscalidad laboral en su conjunto? El cuarto y último tema tiene que ver con la educación. Según el relevamiento de Manpower Group, el 72% de los empleadores no consigue trabajadores con las calificaciones que buscan. Este número en 2019 era del 50%. Incluso muchos trabajadores reconocen que les hubiera gustado que la escuela les diera las herramientas que necesitaban para conseguir su primer trabajo. Y si lo hubiera hecho, el camino hubiera sido mucho más fácil. Nosotros tomamos gente normalmente entre los 20 y los 35 años, muy mal preparados, no hay una preparación. Salen de la secundaria con un nivel muy bajo. Nosotros necesitamos que puedan manejar cálculos matemáticos muy sencillos, manejar un lenguaje coloquial, no mucho más que eso, y le enseñamos la parte técnica. Pero a veces no podemos ni siquiera, porque a veces tienen intercambio con nuestros clientes y demás, entonces necesitamos que puedan mantener una conversación. Y hay veces que hay chicos que no pueden mantener una conversación directamente. La articulación entre todos los sectores involucrados, sindicatos, Estado y empresas, es fundamental cuando hablamos de capacitación laboral. De esto también hablamos con Dante. Una vez que está terminado el secundario, ¿cómo se articula el rol de los sindicatos, las empresas y el Estado en esta capacitación? Una gran articulación porque el mundo, si querés, el mundo también del proceso educativo cambió, ¿no? Tenemos un proceso, si querés, formal que te da el Estado, que es el inicio, pero hoy en la carrera laboral vos tenés un proceso de formación continua. Hoy las habilidades cada 2 años tenés que de alguna manera estar revalidándolas y los procesos son procesos de formación continua. Entonces ahí no solo el Estado en los inicios, sino las empresas, los sindicatos, tenemos todos que de alguna manera tener una mirada mucho más aunada para tener procesos de formación continua. Y en especial las empresas, porque tienen un gran desafío. Cuando una empresa invierte en capacitación, está invirtiendo en capital humano. Cuando antes un trabajador se quedaba, si querés, en toda su vida laboral, tenía 2 o 3 puestos de trabajo, parte de la inversión que hacía la empresa lo podía recibir como beneficios. Hoy tiene que haber un trabajo mucho más en red y en ecosistema, porque al tener tanta, si querés, variabilidad de cambios de trabajo, una empresa no termina de apropiarse lo que está generando en términos de inversión. Por lo tanto, tiene que ser mucho trabajo de las cámaras empresariales, las empresas y mucho trabajo en red para garantizar ese proceso de formación continua durante toda la vida laboral del trabajador. Hay que meternos en la cabeza que no dejamos de aprender. En esta nueva dinámica nunca vamos a dejar de aprender en todo nuestro proceso laboral. Hay mucho que podemos decir sobre el vínculo entre educación y mercado laboral, sobre todo si nos focalizamos en ver cuáles son las áreas de conocimiento con mayor potencial para el futuro y para que nuestros hijos y nietos consigan mucho más fácil su primer trabajo.
Por eso presenté un proyecto de ley para implementar prácticas educativas para la formación en el ámbito laboral obligatorias en todas las secundarias del país. Esto es importante para que los chicos sientan que están preparados para buscar su primer trabajo, pero también para que los contratan sientan y tengan alguna garantía sobre las condiciones de formación de estos chicos. Parece una obviedad, pero no lo es. De todo esto hablaremos más adelante cuando profundicemos en educación. En este video empezamos a explorar los 4 problemas más importantes del mercado laboral en Argentina. Cualquier reforma laboral debería incluirlos: regulaciones obsoletas, industria del juicio laboral, cargas laborales y la dificultad que tienen los empleadores para conseguir trabajadores con un nivel alto de calificación. Por supuesto que también hay otros problemas, como por ejemplo, cómo promover el empleo joven, cómo modernizar los convenios colectivos a las realidades actuales y también cómo transformar los planes sociales en trabajo. Estos y muchos otros son los desafíos que tiene que incluir una reforma laboral, pero no podemos encontrar soluciones si seguimos considerando que hablar de ciertos temas es tabú. El mundo cambia rápido y no podemos seguir abordando los mismos problemas con viejas recetas para una realidad que cambió. Es urgente repensar un sistema laboral adaptado al siglo XXI y los dirigentes políticos tenemos que estar a la altura de ese desafío. Déjame tus comentarios.